Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 7:46. El IVA al 15% está vigente desde ayer en todo el país. Y según las noticias, hubo normalidad en precios. Mucha gente está siendo creativa para poder evitar un impacto en el consumidor. Hasta dónde se puede aguantar y hasta dónde es cierto todo esto. Andrea Moya, abogada, experta en temas tributarios, está con nosotros. Andrea, gracias por acompañarnos. Buen día. Es inevitable que el IVA impacte en los precios de manera general. Sí, correcto. Buenos días con todos y mil gracias por la invitación. En efecto, la subida del IVA impacta los precios en general. Como vimos, la primera noticia que causó revuelo fue que obviamente el IVA impacta tanto al gas como la gasolina. Entonces, de inicio, si bien la subida es pequeña, ¿no es cierto?, por los 3 puntos porcentuales, ya el transporte de todas las mercancías está impactado, con los cuales los precios se impactan. Pero claro, es importante tomar en cuenta que el IVA que ciertos productos no están sujetos a IVA, que son los de primera necesidad, con lo cual esos deben tener el menor impacto. Ahora, hay firmas, hay empresas, hay emprendedores que ayer decían, vamos a asumir nosotros esos 3 puntos de incremento del IVA, eh, electrodomésticos hasta tal fecha, etcétera. ¿Se puede aguantar eso? ¿Se puede sostener de alguna manera? Eh, ¿Es cuento o realmente sí se puede evitar la especulación y deberían aprender todos a hacerlo? ¿Se puede? Nuevamente, como son solamente 3 puntos porcentuales, es decir, $3 cada 100, dependiendo de la rentabilidad de cada compañía, obviamente en un electrodoméstico es más factible que hacerlo en algo de un precio menor, porque tienes un espacio para que el propio productor o el propio vendedor asuma ese incremento en el costo. Pero claro, hay evidentemente otro tipo de mercaderías que son menos flexibles, como justamente la gasolina, el gas, en los cuales el distribuidor no puede afrontar ese incremento. Ahora, eh, creo que a la gente también le hace falta un poco de cultura de la honestidad. No solo cultura tributaria, que es un poco más difícil tenerla, pero sí cultura de saber diferenciar que el incremento del IVA es de un impacto del 3%, de 3 puntos. No es un impacto del 15%. Sí, lamentablemente eso sí se está viendo de forma más generalizada, que el incremento en el precio, en el costo del producto, es mucho más superior a los 3 puntos porcentuales. Y hasta cierto punto es correcto, porque tiene ciertos insumos, por ejemplo, en un servicio. Tienes que pagar el arriendo, tienes que pagar otros servicios o materias primas que igual están sujetas a IVA. Entonces, toda tu cadena de producción incrementa en valor, pero eso tiene un cierto límite, pero sí estamos viendo que hay ciertas compañías, vendedores, etcétera, que están incrementando mucho más allá los precios y obviamente eso sí debería controlarse, al menos en los de primera necesidad. Ahora, hagamos un comparativo de lo que pasó en el 2016, cuando por el terremoto se hizo un incremento temporal de 2 puntos en el IVA, excepto provincias, las 2 provincias más afectadas, Manabí y Esmeraldas. Eh, eso hubo un impacto porque se compara y dice, no, no pasó nada, o más bien dicho, sí pasó, pero la gente lo aceptó y después los precios no volvieron a bajar. Sí, ese es justamente el error de haberlo hecho temporal. Como comentábamos anteriormente, estos incrementos, sobre todo en la tarifa del IVA, una vez que los haces debes mantenerlos, porque el distribuidor, el vendedor, una vez que sube su precio, no lo vuelve a bajar, aun cuando se dé una baja del IVA. En esa época, yo creo que la circunstancia fue distinta, puesto que todos estábamos abocados y entendíamos que era una necesidad imperante obtener recursos para ese desastre específico y ahora una gran parte de la población también entiende el objetivo de este incremento en la tarifa del IVA,
pero no en la magnitud en la que tuvimos en el 2016. Ahora, este tema es bien importante, Andrea, porque la ley aprobada, la ley vigente, digámoslo así mejor, le da la potestad al presidente de la República de jugar con 2 puntos del IVA cuando él crea conveniente. Es decir, mañana políticamente me conviene, lo bajo al 13, pasado necesito dinero, lo subo al 14, la semana que viene necesito más plata, lo subo al 15. ¿Cómo se acopla un sistema tributario a esto? Correcto. Y justamente en el decreto en el que se estableció el incremento de los 2 puntos hasta llegar al 15%, se establece que es por 2024, con lo cual para el 2025 no sabemos aún cuál es la tarifa que se va a establecer. Y esto es erróneo desde la técnica tributaria porque tanto la doctrina como nuestra propia constitución establece que los elementos principales del tributo deben establecerse mediante ley. Y esta delegación al presidente de cambiar la tarifa, si bien se aprobó así normativamente, sí se puede discutir si realmente es técnicamente viable, porque la tarifa de un impuesto es un elemento esencial y debería establecerse solamente por ley. Son las 8:52. Estamos hablando con Andrea Moya, abogada especialista en temas tributarios. Un ejemplo de cómo se ha manejado el IVA en ciertas ocasiones reduciéndolo es en los feriados, que se baje el IVA al 8%. ¿Se puede hacer una evaluación de que si esto da resultado efectivamente? Claro, ese cálculo debe tenerlo el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos tienen la capacidad de calcular en cuánto dejan de contribuir las personas respecto de esos negocios en esas fechas. Porque claro, tienes un registro turístico, que son esos establecimientos los que pueden reducir su tarifa al 8%. Pero lamentablemente no tenemos las cifras, o no sé si las autoridades tengan las cifras y no las presenten, de efectivamente cuánto se genera de ingresos por esa reducción en la tarifa frente a lo que se deja de recaudar. Y operativamente las personas que tienen que grabar IVA lo pueden hacer de manera sencilla, es decir, sus sistemas se los puede acoplar de acuerdo a las circunstancias. Es fácil. Depende. Es muy complicado, por ejemplo, para ciertas compañías que tienen varios ítems en sus canales de distribución. Por ejemplo, hoy una ferretería o un local donde se venden materiales de construcción. Desde el 1 de abril, ciertos materiales de construcción graban con tarifa 5%, pero no se supo cuáles eran esos materiales de construcción sino hasta la noche del viernes de feriado, con lo cual todas esas personas que trabajan en contabilidad de ese tipo de establecimientos tuvieron que trabajar durante el feriado para establecer sus sistemas y que ciertos productos tengan tarifa 15% y ciertos productos 5%. Y eso sí puede ser una tarea titánica, con lo cual sí es tal vez un llamado de atención a nuestras autoridades que estas normas se emitan con un poco más de plazo para su aplicación. Claro, nos enteramos recién, antes de que entre en vigencia, el tema de los productos de construcción. Acero, arcilla, arena, cal, caliza, pétreos, concreto, hormigón premezclado, conglomerado, cemento y sus derivados, chatarra ferrosa, materiales metálicos, morteros, yeso, adoquín, bloques, ladrillos. Es decir, aparentemente no están todos los materiales de construcción. Es un registro de materiales básicos. ¿Cómo se puede entender esto? Yo sé que es un tema más para la gente que está metida en el tema de la construcción, pero eh, ¿cómo estar seguros de que se aplica realmente esta tarifa, de que los precios no subieron antes de que se aplique la tarifa y con eso compensaron, especularon, etcétera? Claro, ahí el tema es que como interpretó la autoridad para emitir ese listado, es que son los elementos básicos que se necesita para una obra gris. Entonces no tienes nada de decoración, no tienes nada de acabados. Con lo cual, esa fue la interpretación que le dio la autoridad a lo que estableció la Asamblea mediante ley. Ahora, eso ha sido contradictorio en los mensajes que dan desde las cámaras de la construcción con el gobierno. ¿Por qué? Porque las cámaras de la construcción dicen que esa reducción en el IVA solamente va a lograr una reducción en el precio final de 1 punto porcentual.
Ajá. en comparación a lo que establece el gobierno, que preveía una reducción de 5 puntos porcentuales al menos en las viviendas populares. Entonces, al ser tan limitado el alcance de este 5% y al no abarcar los materiales importados ni de acabados, sí va a ser limitado el efecto que tenga en el precio de la vivienda. Claro, y ahí me asalta otra duda, que tampoco es para ti, sino debería ser para un especialista bancario, porque bajan los precios de los materiales, impacta un poco en la construcción, pero suben los intereses bancarios para los créditos hipotecarios. Entonces, ¿dónde está el beneficio para los ciudadanos? Exactamente, y esto solo estamos hablando del IVA, hay otros impuestos justamente que atacan a las utilidades de las instituciones financieras, a las utilidades de las compañías en general y al ISD. Entonces, todo eso va a generar un incremento en los precios mayor al que estamos viendo solamente derivado del IVA. Andrea, esta subida del IVA, esta fórmula que el gobierno se inventó de poder subir del 13 hasta el 15 cuando el gobierno lo determine, primero, es inédita en la región. ¿Hay otro país que tenga esta posibilidad de que el presidente diga, hoy amanezco con el IVA al tanto y mañana lo bajo? No lo he visto en otro país, ni de la región ni en general. Como comentaba, uno de los principios elementales del derecho tributario es que la tarifa esté establecida en la ley, justamente porque no se quiere limitar este tipo de cambios sin una representación detrás, sin una decisión consensuada de la asamblea, del presidente, etcétera. Entonces, esto no es usual. Ahora, el riesgo de esto también es que se lo utilice políticamente. Es decir, más que Correcto. económica y de necesidades económicas de financiamiento, sea una herramienta política. Correcto, y como habíamos mencionado igual en otros espacios, es técnicamente correcto que se suba la tarifa del IVA porque nuestra tarifa era reducida en comparación a la de la región, pero esta posibilidad de reducirla al arbitrio de quien maneja en ese momento la presidencia, sí se lo puede usar para fines políticos. Bien, 8:59, tengo que terminar y gracias por habernos ayudado un poco a entender esta medida que está vigente desde el día de ayer, con el anuncio de ciertas personas, de emprendedores sobre todo, que dicen, yo no voy a subir el precio de mi almuerzo porque voy a perder la clientela. Asumen un 3%, 3 puntos dentro de un incremento para mantener sus ventas, cosa válida. ¿Hasta cuándo se puede hacer eso? Ojalá la especulación no quiebre las buenas intenciones que tienen los buenos ciudadanos. Gracias, Andrea. Encantada, un buen día.